sigamos, si reciclamos, estamos cuidando la salud nuestra y la del planeta. Y yo te llevo a un paseo por esos que hacemos nosotros en el Buenos Aires de allá de hace tanto tiempo, ¿no? 100 años en la historia de la vida de los argentinos. Es una colección tan atrapante que siempre te traigo datos de allí. Y vamos a ver un poquito cómo fueron los inicios de la medicina en aquellos años del 1700, donde estaba nada más que un hospitalito de los betlemitas, que apenas alcanzaba y habían heredado, la verdad, que despojos de una propiedad. Después esto se fue ampliando a otros. De todo esto te hablo en la zona del barrio de San Telmo. Allá por el 1800 ya teníamos el hospital de hombres, pero eran todas instalaciones muy precarias. Recién en 1821 hubo un poquito de estabilidad cuando se instala la Universidad de Buenos Aires. Y en 1877, la verdad que las cosas se habían puesto muy mal, porque era tal la precariedad de los elementos, la falta que había de disponibilidad de camas y demás, porque los hombres, era el hospital de hombres el que te estoy hablando, pero después estaba el de los niños expósitos y otro para mujeres. Pero la mayoría de la gente se atendía en las casas. A los hospitales iban los casos muy, muy graves. ¿Cómo será que un doctor el doctor Cantón, se vio obligado a denunciar que la situación no era posible ya operar sin matar? Bueno, se hicieron nuevos edificios, se hizo el primer hospital de clínicas donde estaba sentada la facultad, que después se demolió en los años 40 y se hizo la estructura que hoy conocemos, que bueno, tuvo sus idas y vueltas, pero todo ese complejo de edificios que vemos ahí en la Plaza Jusey, Córdoba, Uriburu, Pasteur, esa zona que conocemos como la del Hospital de Clínicas o Hospital Escuela General San Martín, que fue donado a la universidad para su administración, fue demolido, fue remodelado, está bastante deteriorado, pero eso es otra historia. ¿Y cómo sigue esto de los avances de la ciencia? A fines del siglo XIX fue algo muy, ¿cómo decirlo?, muy rápido, ¿no? Como se ve después en el decurso de los años. Y empezó con el descubrimiento de la anestesia, que fue un odontólogo el que lo hizo. Los rayos X, la diálisis para el primer riñón artificial. Y Alexander Fleming, por ejemplo, la penicilina en 1928. Pero volvamos un poquito a Buenos Aires y volvamos a hitos importantes, como fueron dos momentos que te puedo graficar de los tantos que habría. Pero el 9 de noviembre de 1914, en el Instituto Modelo Clínica Médica del Hospital Rawson, se hizo la primera transfusión de sangre citratada. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre hacía falta que para que hubiera una transfusión de sangre tenían que estar las dos personas, una al lado de la otra, y el bombeo era instantáneo, no se podía conservar la sangre. Pero allí apareció el talento del investigador Luis Agote, profesor de clínica médica, que mediante el agregado de algunas partes de citrato neutro de sodio logró retardar e impedir la coagulación para que sea más cómodo usarlo y se pudiera empezar a almacenar. Otro momento más, 1923, Hospital de Clínicas. Allí se hizo la primera aplicación de insulina. Esta hormona que había sido descubierta en Canadá se aplicó por primera vez en el antiguo Hospital de Clínica de Buenos Aires y fue impulsado nada menos que por Bernard Jusey y por Pedro Escudero, profesor de fisiología uno y de clínica médica el otro. Esta experiencia fue un acontecimiento que conmovió la medicina argentina. Cruzó rápidamente fronteras, llenó de esperanza gran cantidad de enfermos afectados de diabetes distribuidos por todo el mundo. Mostraba ya en ese entonces la excelencia de la medicina argentina, excelencia que podríamos decir después, mencionar a Favaloro, mencionar a Leluar. Nosotros tuvimos una medicina que estaba a la altura de las más avanzadas, con profesores universitarios que lideraban escuelas médicas.
Tuvimos el primer dispensario gratuito dedicado a las enfermedades del pulmón, que fue la Liga de la Tuberculosis, hasta que fue erradicada, gracias a Dios, finalmente, con el descubrimiento de la eritromicina en el año 45. No son años tan lejanos, pero todo fue rápido. La vacuna Salk, que primero era inyectable, y después Albersavín con su vacuna oral, y gratis, sin patentes. ¿Sí? Estamos en una situación en que también el mundo está revolucionado por la gran efervescencia que hay para que encontrar la vacuna más apropiada para el COVID, pero seguimos luchando por patentes. Qué lástima. Pero bueno, eso es otra historia.